Grabar. Hola, hoy estamos con Mercedes Peralta, alias Mecha para los amigos. Nos conocemos hace ya, me parece, 10 años. Mecha es profesora de lengua y literatura, ella después nos va a corregir, en escuelas del Estado o escuelas del sistema convencional, y es mamá, cofundadora y también parte de la comisión directiva de la Asociación Civil del Proyecto C, que es un espacio de aprendizaje en una esquina del barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Me interesa mucho conversar con vos, Mecha, porque siento que vos tenés una pata como profesora en el sistema estatal y a su vez para tus hijas elegiste otro tipo de educación, muy poco convencional. Entonces me gustaría preguntarte en ese sentido si estás dividida en el mal sentido o en el buen sentido, qué cosas de lo alternativo podés llevar a tu rol docente en el Estado, y al revés, ¿no? También, que podría ser. Así que me cuentes eso y por qué tomaste la decisión también, ¿no? Bueno, soy, además de ser docente hola, Dolo, además de ser docente de escuela tradicional y ahora coordinando un espacio de educación alternativa, también soy madre ahora en la escuela tradicional, porque hija más grande decidió ir a la secundaria, así que este va a ser el tercer año que transito como madre de escuela tradicional y madre de escuela alternativa, pues la otra sigue ahí con el pie en la alternativa. Em, yo pienso en realidad que son como distintos puntos de vista. Lo siento como un privilegio de poder tener a la vez eh, un montón de puntos de vista que se van alimentando entre sí. Como madre de educación alternativa, me permito pensar eh, cosas que estarían mejorables eh, a los estudiantes, a las estudiantes de la escuela tradicional. Eso además me permite pensar en los estudiantes que están en el aula cuando entro yo, en la secundaria, ¿no? Entonces digo, ahora que mi hija es alumna, pienso, esto le puede estar pasando también a los estudiantes. Y respecto de lo pedagógico, mucho de lo que he transitado en la alternatividad con la escolaridad de ellas, o la no escolaridad de ellas, me permitió pensar modelos para enseñar y aprender y dinámicas para poner en el aula. O sea que para mí es como todo el tiempo estar, no hay una única manera de ver el hecho educativo, y lo que sí me trajo como gran mirada es la posibilidad de adaptarme y adaptar lo que creo que debería ocurrir todo el tiempo. Entonces, pensar en principalmente quiénes son las personas con las que estoy trabajando. Eh, y eso, que es un enorme trabajo para quienes estamos en el sistema tradicional, porque es como muy, este, como se dice, como a contracorriente del tiempo. Bueno, nada, en el tiempo he aprendido, a lo largo de los años he aprendido a relajarme y a tomar más en cuenta la grupalidad que a la asignatura per se, ¿no? Que este es un gran debate con los colegas. ¿Qué pongo primero? La asignatura, que sepan leer y escribir, que sepan analizar sintácticamente, que tengan, o mirarlos a los ojos y ver qué le está pasando a ese grupo en ese momento, qué necesita, qué otras cosas puede incorporar que permitan que después entre el contenido disciplinar, ¿no? Porque también eso lo vemos en la escuela alternativa o en los proyectos que proponen otros modelos pedagógicos, que primero hay que resolver cuestiones más bien emocionales o más bien conflictos quizás puntuales, contextuales de la familia o de la historia de esa infancia, para poder después avanzar en algunos temas. Así que nada, para mí yo en algún punto me siento, y ahora que sumé el rol de madre de escuela tradicional, siento que además sigo sumando como miradas posibles y que todas se alimentan y que todas me permiten como todo el tiempo estar mirando y reflexionando y pensando cómo se pueden ir mejorando o cambiando, sin que sea mejor, pero sí de otra manera, todos los espacios, como madre, como docente, ahora coordinando el espacio en el trabajo en equipo, en el trabajo con colegas, incluso también en la escuela tradicional, por mi forma de ser, siempre tuve buena conexión con las autoridades, con las conducciones, entonces también la posibilidad de ofrecer propuestas y presentar proyectos
em, pensando un poco en esto, ¿no? De cómo hacer que esta mirada que tenemos en la educación alternativa se pueda plasmar de alguna manera, aunque sea mínima, que es un montón, en la escuela tradicional. Ujú, ¿Y por qué elegí que mis hijas fueran ahí? Bueno, porque esperaba para ellas un espacio, una educación que les pudiera ver, que les pudiera mirar, que les pudiera escuchar, que las pudiera respetar en sus tiempos, que pudiera darles la posibilidad de tomarse el tiempo que necesitan para ir pasando las etapas de desarrollo en la medida en que pudieran, en que fuera más respetado, más, sí, más respetuoso, ¿no? ujú, Y no encontré en la escuela tradicional en aquellos primeros años de hija más grande, la verdad es que no la encontré, ni ujú, pública ni privada, ¿no? Digo, como, después con el tiempo te vas encontrando, decís, hay escuelas que son más amables, hay escuelas que realmente vas a decir, bueno, si tuviera que volver a elegir una escuela tradicional, esta podría ser una buena opción, ¿no? ujú, Digo, yo no estoy en contra de la escuela tradicional, esto es algo que desde Proye lo venimos charlando hace mucho, no somos mejores, no somos peores, somos otra cosa. Hay escuelas tradicionales muy buenas que tienen una mirada muy amable, muy amorosa, pero también es una elección, porque hay cuestiones que tienen que ver con la edad, con todos los de 6 hasta todos los de 8, ¿no? Los tiempos, los recreos, los espacios, las disciplinas, todas fragmentadas. Digo, hay algo del sistema tradicional que se sostiene, aún aunque sean amorosas, pero bueno, ya que puedan tener una mirada puntual con familias o con infancias, ya eso es un montonazo, ¿no? ujú. En estos años, ¿qué observaste? Como se suele hablar de resultados, ¿no? Como en tus hijas, dentro del proyecto C, en cuanto a lo cognitivo y en cuanto a otras herramientas que vos ves que ellas desarrollaron en ese espacio por la forma en que ese espacio funciona, ¿no? Y además Mm. contame si rendían libre, ¿no? Antes de Sí, que la mayor entrara a la eh, secundaria. sí, de hecho tenemos ya este año varias infancias que ya están transitando la secundaria, que rindieron libre. Eh, Más allá de mis hijas, que se comparte con ellas también, hay algo de la experiencia de estas otras infancias que algunas pasaron a la secundaria y otras en algún momento del recorrido eligieron ir a la escuela tradicional, digamos, propusieron a sus familias querer ir a la escuela tradicional porque sus amigas del barrio, porque querían ver qué había ahí, digo, siempre respetando las decisiones también de las familias y de las infancias. Lo que nos ha pasado es que la repercusión que se trae es que la gran herramienta, por poner una así como que vos decís, wow, esto se repite en todas, es la herramienta de lo social. Cómo se vinculan ellos y ellas con otros adultos y adultas eh, y con otros compañeros y compañeras. Hay algo de lo que pasa en Project permanentemente, que es el tema de los marcos de acuerdo, las resoluciones de los conflictos, la posibilidad de expresar lo que nos pasa, qué hacemos con eso que nos pasa, las vincularidades. Trabajamos un montón todo el tiempo sobre eso. Creo que un poco es lo que hacemos muchos de los espacios, o la mayoría de los espacios alternativos. Entonces, eso, que es como lo más humano, lo más emocional o lo más interno, eso después se lo llevan a la vida y lo empiezan a utilizar en una vida temprana, ¿no? Un niño de 10 años que va a la escuela y le puede decir a la maestra, che, me parece que este castigo que nos estás poniendo a todos no corresponde por tal, tal y tal cosa. O que una niña en la secundaria puede darse cuenta de que hay vincularidades que no están buenas. Entonces puede decir, che, ¿por qué no charlamos sobre esto? O ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Y eso me parece que es como lo maravilloso. Todo lo cognitivo viene después, digo, ¿no? Ujú, Son infancias que tienen mucha curiosidad, que leen un montón, que se interesan por temas puntuales. Por ahí lo que para el sistema es que fragmenta los contenidos, ¿no? Entonces, a todos nos tiene que interesar por igual la matemática que la biología que la lengua. En Proye no pasa eso, o en los espacios alternativos creo que todos tratamos de que ellos puedan desplegarse en sus intereses más personales. Entonces, después cuando llegan a esas instancias, eso cuesta, ahí cuesta un poco, ¿viste? Y es como, y sí, esto es la escuela.
yo lo he hablado mucho con mi hija, que a veces era como no entender por qué las lógicas y sí, digo, esta es la escuela, bienvenida al otro lado, ¿no? Al lado B o al lado A y nosotros el B, no sé, al lado B de la escuela. Tenés docentes que no te van a caer bien, tenés docentes que te van a maltratar, tenés docentes que te van a hacer la vida imposible y tenés docentes que son copadísimos si querés tenerlos toda la semana. Hay materias que te van a interesar más, hay proyectos que te van a presentar que te van a súper entusiasmar y lo mismo el compañeros. Va a haber compañeros que son más copados y otros que no. No tenés que hablar con todo el mundo, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Entonces digo, como herramienta creo que la más importante es la socialización, ¿no? Como salir al mundo parado sobre, eh, bueno, yo puedo hacer que esto esté bueno. Yo puedo hacer que esto que me está pasando, que no está bueno, se convierta en algo bueno, transitarlo, ¿no? Eh, y eso es algo que fuimos como recibiendo toda esa info en el tiempo y nos fue llamando la atención las coincidencias, ¿no? De eso. Y bueno, y entiendo con otras jóvenes que han transitado también estos espacios que les pasa un poco eso. Así que me parece que lo Curiosamente, importante, me parece, perdón, me parece que lo importante en estos espacios es seguir profundizando ahí, ¿no? En ofrecerles herramientas para que puedan, voy a usar una palabra que no sé si es enfrentarse, porque no sé si es que hay que hacerle frente, que siempre va a estar todo mal y hay que ponerlo todo, pero sí, digamos, como herramientas que les permitan eh, posicionarse en un lugar de cuidado. Es decir, acá esto está bueno, me quedo y lo disfruto. Esto no está bueno y pienso, bueno, me quiero quedar o hago algo para que empiece a estar bueno. Y ujú, eso requiere mucho tiempo, mucha mirada sobre sí mismo, ¿no? Y hay un acompañamiento que lleva tiempo y años de trabajo, de acompañar a cada infancia, a cada familia. Perdón, no no, lo te interrumpí. Pues, no, decía que curiosamente la falta de socialización es lo que se le suele endilgar a la educación alternativa, ¿no? En casa o en cooperativas de homeschoolers o en proyectos alternativos. Y como vos decís, yo lo vi en mi hijo también, al revés, se adquiere una sutileza en la socialización, en la convivencia, en el diálogo, incluso en el autoconocimiento, que no hablamos de eso, ¿no? Pero esto de conocerse bastante bien que justamente es al revés de lo que se dice. ¿Querés contarme algo de totalmente. cómo fue o cómo fueron las experiencias de rendir libre, examen libre en la ciudad de Buenos Aires de tus hijas? Mirá, la experiencia con la mayor fue la que abrió camino en Proye. Hasta ese momento nadie se lo había planteado. Ella fue de las dos más grandes. Y fue como muy que no me di cuenta. Fue como, mamá que ir a la secundaria, bueno, hay que prepararse, acá están los manuales, este es el programa y tal fecha rendimos. Y se gestionó ahí entre todas las chicas, digo chicas porque era un grupo de chicas, las más grandes que fueron a rendir entre quinto y séptimo grado, y se fueron organizando, eso fue también muy maravilloso. Yo en ese momento no estaba dentro de Proye, era madre, digamos, estaba en la comisión directiva, estaba muy cercana, pero no estaba coordinando Proye. Y fue muy interesante cómo se autogestionaron. Tenían un día a la semana que se juntaban a estudiar, cada uno estudiaba lo suyo, porque unas rendían séptimo, otros sexto, otros quinto. Y se iban acompañando, cuando alguna no sabía un tema, capaz que la otra sabía, aunque no era del mismo grado, y se fueron apoyando. Bueno, para mí, yo casi que ni aparecí, ni existí. Este es mi tema más personal. Y después nada, fueron a rendir hace ya 2 o 3 años y estuvo bien, digamos, fue en ese momento, de hecho, en la escuela donde rindieron había muchísimas familias, muchísimos niños y niñas rindiendo, a la gran mayoría les fue bien, fue como una experiencia súper interesante, algunos quedaron cositas pendientes para rendir en febrero. Al año siguiente muy parecido, ya hijas no rendían, pero ya este año se complicó. Este año hubo un cambio de reglamento, solo pueden rendir familias que tienen dirección en Buenos Aires. Hay una bajada importante respecto de querer que las infancias estén adentro de la escuela. Algo que me llamó la atención, que siempre
el periodo de inscripción extraordinario, o sea, el periodo de inscripción ordinario es en octubre, o sea, ahí se reparten todas las vacantes, y el periodo extraordinario arrancaba hasta ahora en 1 de diciembre y no cerraba. Digo, si vos en algún momento del año querías incorporarte a la escuela, tenías esa posibilidad. Y ahora ese periodo de inscripción extraordinario es solo de 2 semanas, que están ocurriendo ahora, las 2 semanas previas o 3 semanas previas al inicio de clase. Y me llamó un poco la atención eso también, ¿no? Como que hay una reestructuración que no se termina de entender muy bien a dónde va, pero que de alguna manera empieza a dejar familias que optan por la no escolarización tradicional afuera. Los exámenes fueron más difíciles el año pasado, incorporaron inglés, oral y escrito, y algo que pasó el año pasado, sobre todo con hija, que a mí me llamó muchísimo. Ella se estuvo preparando todo el año, se preparó con maestras, con profesoras, se preparó con compañeras, digo, hubo un proceso de ponerle el cuerpo y el tiempo y la cabeza, y la verdad que cuando vi el examen, fue como, sí, están tomando cosas que no estaban en el diseño, hay preguntas capciosas, hay, por ejemplo, en sociales les hacían, eran 3 temas, en cada tema había 3 preguntas a desarrollar. Entonces vos decís, che, tienen 11 años, ni en quinto año tomás eso. Y en inglés tuvieron la experiencia, digo, nos dijeron las supervisoras o las maestras que nos daban la devolución a las madres que estábamos ahí, no, porque los niños allá en séptimo grado terminan hablando en inglés. Luego decís, ¿sabes qué no? Yo por suerte, por suerte, digo, he aprendido a ser cordial y amable, y mi diálogo con el supervisor era, vos sabés que este examen que le están tomando a estas infancias, quizás un pibe de primer año no lo prueba. Y soy amable. Yo soy profe, yo sé cómo llegan, qué conocimientos traen de lectura, de escritura, de comprensión de texto, de análisis sintáctico. Y les están pidiendo en los exámenes libres, yo estoy en los grupos de exámenes libres, he visto los exámenes de séptimo también, digo, está complicado. Entonces, digo, más allá del conocimiento que ellos puedan tener, les están pidiendo que rindan con metodologías arcaicas, que memoricen, que no relacionen temas, eh, si te equivocaste en esta, chau, está mal. O sea, no hay una consideración de quién es la persona que está haciendo ese examen, ¿no? Y las maestras que acompañan, está todo bien, yo no juzgo a las maestras porque es lo que aprendieron. Capaz que yo les estaría pidiendo que tengan una mirada que no conocen. Pero es extraño, porque por otro lado, el ministerio te manda todo el tiempo bajadas de bienestar emocional, a los docentes nos convocan todo el tiempo a hacer capacitaciones para la mirada atenta, la escucha, la observación, y dices, che, esto está buenísimo. Pero cuando vas a la práctica, es lo mismo de siempre. Entonces la experiencia últimamente no estuvo buena. Te diría que en los últimos 2 años no estuvo buena. Bueno, no sé, hay familias que están encantadas, que están geniales. Yo soy bastante crítica, entonces nunca me siento en paz con eso. Pero creo que es parte de lo mismo de todo el sistema, ¿no? Si no cambiamos la mirada, examen libre, que tengan dirección en Buenos Aires o en La Quiaca, que sea exámenes de 2 horas, larguísimos. No todas las infancias pueden estar 2 horas bajo presión, con la mirada de un montón de adultos ahí que están viendo a ver cuánto terminás. Es un contexto muy hostil, Ujú. la verdad. Sí. En ese sentido, si vos tuvieras que proponer una política pública, una política de Estado para las alternativas, reconociendo que somos una minoría, que son una minoría, ¿no? Pero que también contemplando que cada gobierno, y hago la distinción, ojalá no fuera una política de gobierno, sino que fuera una política de Estado, ¿no? Con Sí, claro. continuidad. ¿Qué sugerirías para las alternativas, para esa minoría de las alternativas educativas? ¿Qué marcos normativos nuevos? Esto que venís diciendo de los exámenes, por ejemplo. Ujú. ¿Qué se te ocurre si tuvieras vos en este momento sugerir y con tu experiencia también en la gestión de un espacio
de educación? Yo creo que lo que necesitamos es libertad para, la palabra bien usada, ¿no? Que necesitamos libertad para poder para poder acreditar, por ejemplo, en un séptimo grado, si hablamos de un espacio de primaria, si el espacio fuera de secundaria los años siguientes, que pudiéramos tener la libertad de poder acreditar los conocimientos para que no sea una barrera. Porque realmente cuando las niñas, los niños ya preadolescentes terminan de transitar estos espacios y pasan a la secundaria, pasan con una carga de conocimiento que es enorme, pero está todavía la idea de que el conocimiento tiene que ser en 4 áreas, ahora aquí 5 porque está en inglés, y si no saben en esas áreas, pues no están listos para la secundaria. Y es lo que hablábamos antes, están listos en un montón de cosas, y están listas en un montón de cosas, pero no hay una mirada individual. Entonces, o empezamos a cambiar la manera de acreditar a quienes no son parte de la escuela tradicional y humanizamos esa instancia, o le permitimos a las escuelas, a los espacios de educación alternativa, a las escuelas alternativas, que podamos elegir de qué manera acreditar esos conocimientos. Porque en proyecto, por ejemplo, sí tenemos espacios donde se trabaja el pensamiento lógico-matemático, donde se trabajan las prácticas del lenguaje, donde se trabaja el conocimiento del mundo, donde hay proyectos de investigación que, que a veces son súper enfocados en lo que sería dentro de la escuela tradicional biología, en otros en historia, pero es en otro formato. O sea, al final del camino está transitado ese conocimiento, está recorrido, pero no está validado, porque no fue de la manera en que la escuela tradicional lo pide. Entonces yo creo que si nos permiten demostrar que las infancias a los 12 años están listos para entrar a la secundaria porque tienen los conocimientos que necesitan para transitar la secundaria, eso ya sería un montón, eso ya sería un montón. Después, por supuesto, el acompañamiento del Estado, porque si vos decís, bueno, dale, te dejo acreditar, listo, pero me corro como Estado presente, digo, como, sí, como Estado. Y seguimos perdiendo, porque las alternativas vivimos de las cuotas de las familias, los trabajadores son, no te digo precarizados, pero no están en las mismas condiciones que los docentes comunes. Eh, Tenemos que salir a vender pizza, rifa, la peña, el festival, todo para poder sostener los ambientes, los espacios, los materiales. Entonces, todo eso es un enorme esfuerzo que ponemos toda la comunidad, que necesitamos que el Estado nos dé aire, porque tenemos que poder poner toda nuestra energía en pensar cómo ir mejorando el espacio, digamos, la propuesta. En la ley actual están contempladas las escuelas de gestión social, que durante muchos años se debatió que sería la figura, la mejor figura para albergar a estos proyectos, ¿no? Porque en general, como vos decís, no tienen fines de lucro. Sin embargo, la gestión social es muy rechazada en la mayoría del país, no se termina de reglamentar. Eh, sería una política pública, pero a su vez también hay un conflicto ahí, me parece, que las alternativas educativas quieren compartir la torta del presupuesto estatal, ¿no? Que a su vez es lo que se le critica al proyecto de reforma actual. Por ejemplo, para plantearte un Sí, dilema sí, ahí, sí, ¿no? Se le sí, critica sí, que sí. desfinancia la educación estatal, sobre todo, que cubre el 70% de la matrícula escolar en Argentina, lo A sabemos, nosotros no nos pero a su vez desfinancia queremos porque compartir la no torta. estamos, que Mm, a nosotros no nos desfinancia porque no somos parte, o claro. sea, arrancaríamos desfinanciados. Mm. Sí, para nosotros es un enorme dilema, porque por primera vez alguien nos está mirando, alguien nos está diciendo, bueno, dale, está bien, están habilitados, pero por otro lado es lo que te decía antes, casi que lo único que nos permiten es la posibilidad de acreditar, que es un montón, que es un montón, porque muchas familias, y esto también hay que decirlo, muchas familias están abandonando el sistema tradicional, pero optan por el homeschooling, por el unschooling, por todas las modalidades fuera de la escuela.
y los espacios de educación alternativa terminan siendo elitistas a veces, porque sostenerlos cuesta dinero, porque tienen una estructura que es bastante grande Sí, para las pocas infancias. Entonces, y no por eso las familias no se van de la escuela. Y esto también hay que hablarlo. Tenemos la baja de natalidad, está buenísimo, es un re tema. Pero también tenemos un montón de familias desde la pandemia, desde el 2020 hasta hoy, que se van y que van girando por el mundo viendo qué hacer, pero que a la escuela no vuelve. Y bueno, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque sí. si no nos quedamos pataleando con la escuela de gestión estatal, que nos desfinancia, que no. Bueno, empecemos a preguntarnos, chicos, ¿qué está pasando en la escuela de gestión estatal? Sí, llenar También de contenido hay bajas en los la consigna profesorados, ya vacía. poca gente quiere ser docente. Sí. ¿Cómo lo? No, decía, llenar de contenido la consigna vacía de defiendo la educación pública, a ver qué, pero llenémosla de contenido, ¿no? Que no siga siendo una consigna Claro. hueca. Sí. Claro, tal cual. Sí, lo que yo te decía, yo defiendo la educación pública, claro, pero también quiero que la educación pública incorpore, digo, pública de gestión estatal y privada, que Ujú. también incorpore otras modalidades. Yo quiero ser parte del sistema, yo digo, proyectos y espacios alternativos. Queremos ser parte del sistema educativo, no queremos seguir siendo alternativos, no queremos seguir viviendo con el fantasma de la clandestinidad, con el fantasma de el examen libre, si rinden, si no rinden. No, no, pongámonos todos en la mesa, todos tenemos para aportar. Nosotros no somos mejores, somos otra cosa. Las escuelas de gestión privada son otra cosa, las escuelas de gestión estatal son otra cosa. Bueno, todos podemos convivir en un marco de acuerdos y en un marco donde cada uno pueda aportar lo mejor que tiene. Yo creo que las escuelas de gestión estatal tienen muchísimas cosas que están recontra buenas, pero en este contexto donde la educación se está viniendo a pique porque se está consumiendo a sí mismo el sistema, y es difícil el debate, es difícil la posibilidad de abrir ahí a que se acepte, a que se reciban otras modalidades, ¿no? Mecha, por último, me gustaría preguntarte algo que pasa en todos los proyectos, las situaciones de conflicto con las familias, con los educadores, con las necesidades de los niños. Mm, Contame un poco cómo viviste eso en el proyecto C, cómo lograron superarlo, ¿no? Porque eso es lo más interesante, plantear propuestas. Y después cerramos con lo que vos quieras cerrar. dale, dale. Voy a hacer una frase que es súper hippie, súper hecha, y va a decir, ah, ¿qué está diciendo? Nosotros lo superamos con amor. En el 2023 tuvimos una crisis importante, o sea, la comunidad se rompió, podemos decirlo de esa manera. Y del 2020, que ahí fue donde yo tomé la coordinación de proyecto. Y del 2024, 2025 y aún hoy, seguimos trabajando, o sea, nuestra nuestra propuesta fue cómo recomponemos el entramado comunitario, porque para nosotros es comunidad, no hay equipo de conducción, equipo de trabajo y familia, somos una comunidad con roles, con jerarquías, con responsabilidades. Bien. Em, desde ese momento, del 23, principio del 24, que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacer para que no nos vuelva a pasar esto? Para nosotros la clave hasta hoy sigue siendo, primero, orden, tener mucha claridad quién es quién asume las responsabilidades, quién toma tal rol, descripción de roles, descripción de responsabilidades, hasta acá yo, hasta acá vos. Bueno, por otro lado, los acuerdos, clarísimos. Acuerdos entre el equipo, acuerdos con las familias, qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Acuerdos entre infancias. eh, y mucho, mucho, mucho laburo personal. Empezar a mirarnos a nosotras mismas, digo nosotras mismas, porque la mayoría, salvo dos varones, somos todas mujeres, en el equipo, mucho laburo personal. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué quiero estar acá? ¿Qué tengo para aportar? ¿Qué traigo de mi propia historia?
que estoy poniendo acá, que se me pone en juego y me genera fricción con otra persona. Y eso también nos permitió ir limpiando, limpiando. Esto es mío. Si alguien está transitando un momento difícil en su vida, tiene que poder decir, che, estoy en esta. Y poder descansar en que la red del equipo, incluso las familias, en que la red de proyecto va a acompañar ese momento. Múltiples maneras de acompañamiento, pero no nos permitimos más maltrato, destrato, chisme, corre y dile, no, mucho menos juzgarnos. Ningún trabajador, ninguna trabajadora, nadie tiene la potestad de juzgar a una familia. Ninguna familia puede venir a juzgar el trabajo del equipo. Entonces, teniendo todo el tiempo esas cuestiones bien claras, ya no hay chance para el conflicto. Porque en cuanto lo vemos venir, lo tomamos, ¿no? Y es, bueno, ¿qué pasa acá? Porque aparece, ¿qué pasa? Y empezamos a limpiar. Y inmediatamente se desarma. Y seguimos. ¿No hay conflicto? Sí hay, pero los vamos viendo llegar. Entonces, inmediatamente que llegan, se retiran. Eh, Justo ayer hablaba con Germán y me preguntaba también y le decía algo que me gustó escucharme decirle, y es que ahora empezamos el año con el mismo equipo del año pasado, salvo un par de personas que toman otro rumbo, seguimos con el mismo equipo. Y es un equipo que a fin de año fue un placer tan grande haber trabajado. Nosotros a fin de año hacemos una celebración con las infancias que ya se van e invitamos a quienes han transitado antes el espacio. Y se arma un clima, estos 2 últimos años, se ha armado un clima en esa celebración que vos decís, sí, lo estamos haciendo bien. Está bueno venir a laburar a Proyecto. Todos los que queremos trabajar en Proyecto tenemos ganas de ir a trabajar ahí. Y para mí eso es impecable. Porque a mí me ha pasado un año que finalmente terminé renunciando, cada mañana que me levantaba era, no quiero ir a esta escuela, no quiero ir a esta escuela, y en un momento dije, listo, ya está, no voy a trabajar más en esta escuela, buscaré otra. Entonces la clave para mí es esa, como cabeza hoy de Proye, para mí la clave es esa, es decir, bueno, tenemos un equipo, hay que mirarlo con amor, hay que escuchar qué es lo que está pasando, tenemos un grupo de infancias que hay que mirar con amor, escuchar lo que les está pasando, y familias. Y todo eso se va dando en un contexto de equipo, donde cada uno, como te decía antes, y esta me parece que es la clave, tiene claridad de quién es, qué rol ocupa. Y teniendo eso claro, bueno, es hasta acá vos, hasta acá yo, puedo esto, no puedo esto, y ahí se va acomodando. Eh, pero sí, el tema de los conflictos internos en los espacios es, muchas veces se terminan cerrando espacios porque no hay eh, no hay capacidad de observar, de detenerse y decir, che, ¿qué está pasando? Así que yo celebro muchísimo el equipo que se armó, la coordinación con Vale del espacio de primera infancia. Vale para mí es como Vale Monteverdi, eh, es como una par para pensar todas estas cosas y la verdad es que se ha armado una comunidad hermosa. Sí, y mucho laburo de las familias también, ¿no? De comprometerse, che, entras en esta, bueno, tenés que estar disponible, ¿no? Podemos mirar nuestras sombras, podemos mirar nuestras máscaras, podemos ver qué no queremos decir. Bueno, nada, enorme. Lo mismo que hacemos con las infancias. O sea, el mismo trabajo de autoobservación que buscamos que en algún momento se pueda dar con las infancias, poder hacerlo los adultos. Porque si no, nos quedamos en el discurso de todo lo que es las infancias, las infancias, las infancias, y como adultos nos estamos matando. Bueno, no. Si tenemos un conflicto entre adultos, bueno, ¿cómo sería si fuéramos niños? ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, ahí va. Y otro elemento que usamos mucho es el juego. Nos encontramos a jugar el equipo. Nos encontramos a jugar, tenemos las reuniones semanales y una vez al mes la reunión de todo el equipo. Y en esas reuniones empezamos jugando. Y en las reuniones de familia lo mismo. Cuando hacemos reuniones con familias, también empezamos jugando. Lo mismo que le pedimos a las infancias.
Y ese juego nos permite el encuentro, nos permite mirarnos, nos permite conocer a otro con el que nunca hablé, me permite interactuar de una manera distinta a la que interactúo todo el tiempo. Eh, Así que nada, yo estoy muy contenta con el proceso y creo que la crisis nos permitió repensar por qué queremos hacer lo que hacemos. Y cuando nos pudimos ir contestando eso, que igual nos lo seguimos contestando porque el contexto va cambiando, eh, cuando pudimos tener esa claridad, es como, bueno, está, marchamos. Mm. Y siempre poniendo la idea de que esto vaya más allá, que mañana Mecha decida hacer otra cosa y el proyecto siga. Entonces también eso, ¿no? Como tener todo muy claro nos permite escribirlo y tener los marcos y decir, bueno, yo mañana no estoy, pero quien venga, esta es la historia, esto es lo que pasó y esto es hacia donde quisiéramos ir. Que claramente va a cambiar porque el contexto va a cambiar, pero que se mantenga la esencia de cuidado de toda la comunidad. Bueno, Mecha, gracias. Se nos termina el tiempo. Que el proyecto Vale, C gracias tenga a vos, un Dolores. excelente 2026. Gracias, Dolo, igualmente para vos y bueno, gracias por el espacio. Ojalá haya dicho cosas buenas. Seguro.